La cosa clama por su dueño. Primero, guerra. Hay que aceptar la guerra, nuestra guerra civil, como fenómeno de instalación histórica, como lo ha visto el catedrático Sotelo en la serie contemporánea. Guerra de sucesión, ilustración. Guerra de la independencia, liberalismo. Guerra del 36, modernidad. Pieza del sistema preguerra, guerra, posguerra, que no se puede desarticular. Guerra victoriosa para quienes fracasan en el golpe de Estado. Guerra declarada en 1934 por la subversión socialista y que sigue abierta hasta 1950, con un acoso generalizado. La retirada de embajadores es de 1946, con una invasión guerrillera y un férreo ajuste de cuentas de la sociedad, subrayo de la sociedad, constituida España como reino en 1947, reino de España, como sigue en el epígrafe del permiso de conducir que todos tenemos. No hubo paz en el 36, hubo victoria, se ha dicho con reticencia. La verdad completa es que el adversario derrotado tampoco quería la paz, seguía queriendo la victoria. Así, 70 años más tarde, los herederos de los perdedores replantean la guerra alegando la interrupción alevosa de la paz democrática y por el camino se olvidan de un cataclismo de 1936. Agentes del gobierno asesinan con premeditación y alevosía al jefe de la oposición parlamentaria. Repito, agentes del gobierno asesinan con premeditación y alevosía al jefe de la oposición parlamentaria. 2. Falange. Muy complejos y muy simplificados. El fracaso y la eliminación de Falange, que subyace como una impregnación positiva, repito, positiva, y de identificación no reconocida. Mi experiencia personal puede abrir pistas, particularmente en el capítulo dedicado al diario Arriba, con su estremecedor documento que se publica por vez primera al cabo de 54 años. Algún día lucirá la pureza de aquel espíritu azul por encima de la basura. Lo más limpio, en palabra de Vicente Gállego, que fue el primer director del diario Ya. Lo cuento en un libro de esta casa y que acaba de salir, los periódicos de la editorial católica de Cantabella y Serrano. Mientras tanto, los falangistas siguen asesinando en los telediarios. ¿De qué falange hablamos? 3. Franquismo. ¿Se pueden borrar los periodos históricos como quien borra un rótulo? ¿Existe el vacío histórico? ¿Hay que borrar de la historia todo aquello que no nos conforme? ¿Es el franquismo un movimiento político-social, como dice el diccionario, o como también dice el diccionario, un periodo? Un periodo que no tiene ideología propia, en cuanto larga marcha hacia la monarquía que se agota en la consecución del objetivo. ¿Qué sentido tiene hoy la definición de franquista? Es decir, partidario o seguidor del franquismo. Si franquismo es trámite cumplido, antítesis de partido político con sus partidarios o seguidores. ¿En qué cabeza cabe el franquista, partidario o seguidor? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para la restitución del franquismo como si fuera un sistema en sí mismo y no el proceso de la restauración de la monarquía parlamentaria como sistema constitucional acordado por franquistas y antifranquistas, si se admite la terminología, impuesto ya el término franquista como insulto y vituperio? ¿Cabe mayor dislate que la prohibición del franquismo? Según una cotidiana, desproporcionada y equívoca publicidad, sexo es vida. Con la vida, Tomás de Salas, 1982, escribía con desembarazo. Aquí hace falta ahora un instituto de estudios sobre el franquismo que nos ayude a todos a enterrar cristianamente a todos nuestros muertos. De eso se trata y no de apedrearse otra vez. Yendo a mi terreno, acabo de leer el último libro de Pedro Montoliu,
compañero en la Crónica de la Villa. Se titula Madrid bajo la dictadura, 1947-1953, 13 años que cambiaron una ciudad. Viví intensamente día a día aquel periodo y me complazco en la minuciosa descripción de Montoliu. En sus páginas no solo fluye la vida a chorros, con cualquier telón de fondo, sino que, según el actual Estado constitucional, es una emanación por vía de reforma del Estado franquista. Fin de la cita de Pedro J. Ramírez. Para ir terminando, recordaré algunos síntomas a título de muestra. A partir de 1976 y durante 21 años del Estado franquista. Fin de la cita de Pedro J. Ramírez. Para ir terminando, recordaré algunos síntomas a título de muestra. A partir de 1976 y durante 21 años, hasta 1997, conviven en el bolsillo de todos los españoles monedas con la efigie de Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, y monedas con la efigie de Juan Carlos I. La Casa Real, y cabe suponer que no lo hace por descuido, sigue utilizando en las grandes ceremonias los famosos Rolls Royce de Franco, modelo Phantom 4 de 1952. Carlos Arias es presidente del gobierno con Franco y con Juan Carlos I entre los años 74 y 76. Adolfo Suárez, vicesecretario general del movimiento con Franco y luego ministro secretario general del movimiento y presidente del gobierno con Juan Carlos I, se dirige a todos los españoles pidiendo el voto afirmativo en el referéndum de la ley para la reforma política, 14 de diciembre del 76, en estos términos. No significa en absoluto, nos dijo Adolfo Suárez, que ignoremos nuestro inmediato pasado, significa que lo asumimos, pero que lo asumimos con responsabilidad, significa que recogemos su herencia, pero la recogemos con la exigencia de perfeccionarla y acomodarla a las demandas actuales de la gran familia nacional. Fin de la cita. La vigente bandera y el vigente himno nacionales, bandera e himno de la monarquía de los últimos Borbones, símbolos reemplazados por la Segunda República, fueron restituidos el 29 de agosto de 1936 y 27 de febrero de 1937, respectivamente, y así han sido bandera e himno de la guerra, de la posguerra y de la transición, bandera e himnos de España. Por ley de la Jefatura del Estado, firmada por Francisco Franco el 15 de diciembre de 1938, en plena guerra, se deja sin efecto la severa condena impuesta por la República a Alfonso XIII y a sus descendientes, 26 de noviembre de 1931, y a Alfonso XIII y a sus descendientes se les restituye todos los derechos de ciudadanía y todos los bienes de que fueron despojados. Esta ley de Franco nunca ha sido derogada ni afectada por memoria alguna. Y todavía, atolondrados rabiosos, arguyen comparativamente que en Alemania no hay monumentos a Hitler. Pachasco, que diría un madriles. No hay monumentos a Hitler ni al gran almirante Dönitz, que era el sucesor y no tuvo la oportunidad de pronunciar discursos al efecto. Sí, como escribía Juan Tomás de Salas, hace falta un instituto de estudios del franquismo. ¿Quién sabe que Franco, en 1969, declara urbi et orbi, que los principios del movimiento no son inmutables? Que los principios del movimiento no son inmutables. Yo no lo he visto referido en historia o historieta alguna del franquismo o del antifranquismo. Y creo que es importante. ¿Quién sabe que Franco en aquel año y del mismo modo anuncia que España debe insertarse en el mundo capitalista liberal? En el mundo capitalista liberal. Yo no lo he visto referido en historia o historieta alguna del franquismo o
o del antifranquismo, y creo que es importante. ¿Quién sabe que Franco, en 1971, requerido por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le anuncia que, aplicada la ley de sucesión, en España advendrá el sistema democrático sin restricciones? El sistema democrático sin restricciones. Yo lo leí en un martes, un agosto, en un solo periódico, y no lo he logrado ver en ninguna otra prensa, radio, televisión o internet. ¿Me habré quedado sordo? Algo sabe el sociólogo Amando de Miguel, a quien tanto aprecio y que hace pocas semanas declaraba: veo más continuidad entre el franquismo y la democracia de lo que yo mismo imaginé en su día. Por eso he escrito un libro titulado Aquí hubo una guerra, otra memoria histórica, otra antología. Por eso, y para dar a todos ustedes mi efusiva gratitud por su emocionante presencia. Muchas gracias.